invitaron para hablar un poco sobre el asunto de la IRSA y las afectaciones de eso en Venezuela. Pero escuchando pues la presentación de cada quien y las preocupaciones que están allí, a veces pudiéramos confundirnos entendiendo que siempre tenemos el problema de entender qué es lo urgente, qué es lo necesario. La identificación entre lo urgente y lo necesario siempre ha sido un dilema para los revolucionarios y para la lucha política. A veces lo urgente y lo necesario están vinculados a procesos que están fuera de nuestro control. Y por eso, de pronto, cuando uno empieza a analizar las cosas, pareciera ser aéreo el discurso. Pareciera que está afuera, pero cuidado, no hay nada ni urgente ni necesario que no esté vinculado, sobre todo en la lucha política actual, en la lucha política en concreto en cualquier país del mundo, que esté en este momento desafectado de procesos que están fuera del control de las poblaciones sometidas. En este momento pudiéramos hablar de que lo que existe es una guerra de todos los estados contra todos los pueblos. Entonces ya no estoy hablando de la guerra de clases en que entre un pueblo y la burguesía local, o entre un pueblo y el imperio norteamericano, sino que estamos hablando de los estados enfrentados a sus propios pueblos. Ese es el primer punto, como para que empecemos como que tener esa relación de quién es el enemigo. Porque escuché que tenemos claro quién es el enemigo. Realmente tenemos claro quién es el enemigo. Porque bueno, por ahí mencionaron, se habló del imperio chino, y entonces te dicen, no existe imperio chino. Cuidado. Cuidado. Porque existe sí un proceso, por lo menos para los chinos, en su geopolítica y su geoeconomía. Para los chinos no es un problema de hacer negocio con los estados, sino de ocupación territorial. Para los chinos no es eso. Los chinos están comprando espacio, están comprando tierras y están comprando espacios territoriales. Porque para ellos sí es un problema la producción de alimentos. Y sí es un problema la producción de energía. Acaban de comprar el 10% de un territorio en Ucrania para ser ocupado por chinos para producción de alimentos. En territorio venezolano ya tienen espacios. De hecho, el gran pacto que hace Chávez con los chinos implica toda la prospección nacional, es decir, todo el territorio nacional en prospección. E identificar en esa prospección exactamente los espacios para la producción de alimentos y para la producción de energéticos. Y uno de los espacios para la producción de alimentos y aprovechamiento de fuentes de agua precisamente son los Andes. Lo que estaba señalando el compañero, eso no es ajeno a la política de los chinos. Es un problema de Carvajal y de la Panamericana, un problema concreto. Pero eso tiene que ver con el proceso geopolítico de los chinos, en donde este país y este estado está participando, forma parte de esa política. Por eso, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Entonces es necesario hacer eso, porque para no desviarnos, porque de pronto sí, nos podemos ponerle a tirarle piedra a los chinos y cuidado, de pronto hay un enemigo más directo, está allí. Y ese es el que tenemos que... Generalmente las comunidades se enfrentan al que está enfrente. Porque a fin de cuentas ese es el que te chinga, pues, el que te está dando, el que te está golpeando de manera directa.
Entonces está eso, ¿no? Punto uno, necesitamos dilucidar eso de acuerdo a lo que se nos está planteando. Número dos, hay una urgencia de verdad, hay una crisis, pero también tendemos a pensar que cuando hablamos de crisis del capitalismo estamos hablando del fin del capitalismo. No se equivoquen, compañeros. Estamos viviendo una nueva etapa en el proceso de acumulación capitalista que por supuesto genera cambios en la dominación, en el proceso de dominación, y eso genera crisis. Pero el capitalismo no está en la crisis que todo el mundo dice, no se va a acabar, se está reacomodando, porque se trata de un nuevo proceso de acumular, y cómo acumular, y el papel que le corresponde a los diferentes estados, y eso debemos entender. Por eso es que no existe ningún proceso revolucionario en el contexto de estos estados, compañeros. No puede haberlo. Y no puede haberlo porque sencillamente estos estados forman parte o están incorporados al nuevo proceso de acumulación. El papel, por supuesto, del imperialismo, en este caso norteamericano, empieza a cambiar. Pero no es porque está en crisis y va a desaparecer el imperialismo norteamericano así nomás por decreto. Es que su papel cambia. Su papel ya no es el dominio directo. De hecho, no de balde ahorita ya. No pongan en duda que Obama se tome una foto con Fidel Castro. ¿Cuál es el pedo? Ese ya no es el problema. Ese no es el problema. Entonces, ciertamente estamos en un proceso de acumulación capitalista que necesita cambiar el papel de los estados, los espacios donde se va a explotar, qué se va a explotar y cómo explotar. Es decir, la redistribución de los lugares y de los espacios. Y ciertamente, no vayan a creer, ahí también hay confrontación entre los diferentes imperios. Los chinos se le están metiendo a los gringos aquí. Y eso, por supuesto, genera conflicto entre los chinos y los gringos. Ahí está un caso bien concreto. En Nicaragua, los chinos se le metieron ahí, pues, por los palos ahí, y le están tomando posiciones territoriales. Porque el canal de Nicaragua es construido totalmente por los chinos y va a ser de los chinos. El Estado nicaragüense, que está afectando totalmente a la población porque es una destrucción ecológica de altísima consecuencia, que la va a pagar la población nicaragüense, es el Estado nicaragüense y nada menos que uno de los líderes fundadores de la Revolución Sandinista. De tal manera que no nos hagamos bolas, compañeros. Se trata de un proceso de acumulación global en donde ya la fuerza de los, digamos, de los gobiernos como tal, incluyendo al de los Estados Unidos, está supeditado al gobierno de las grandes corporaciones y de los grandes entes financieros. Es decir, ya no se trata de que los gringos imponen su poder político y su poder económico y militar. No. Su papel ahora es estrictamente militar, más no económico. Lo económico se está manejando en niveles de grandes corporaciones. Bueno, el caso de Europa lo manejan tres. FMI, Banco Mundial, ¿verdad? Y lo que llaman la Troika, pues. ¿Y quiénes son la Troika? Alemania, Francia, pero y eso va a pasar en Grecia y va a pasar lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Por qué? Si Puerto Rico es una colonia norteamericana, ¿por qué? Bueno, porque en el nuevo proceso definitivamente hay pasos o hay lugares liquidables. Y de lo que se trata es de una nueva colonización. Se trata de una nueva colonización. Los griegos han tenido que entregar prácticamente, legalmente al país, para poder tener cuidado porque nosotros vamos por ese camino. Y le debemos, y eso lo van a cobrar son los chinos.
lo van a cobrar con los chinos. Le debemos a los chinos algo así como 150.000 millones de dólares en deuda, que ya no la quieren cobrar con petróleo, pues. Lo van a cobrar con espacios territoriales. Lo están cobrando y lo van a cobrar con espacios territoriales, con territorio. Estoy hablando de territorio. Porque mire, compañero, en el Esequibo está una compañía china. Está una compañía china. Es una explotación del Esequibo compartida, la Exxon, la compañía china y una empresa brasileña. ¿Quién es el enemigo? Vuelvo a preguntar. ¿Quién es el enemigo? Tenemos que reflexionar un poco, abrir el asunto, pero sí, tenemos ahorita un gran problema porque vamos hacia una crisis que nos va a llevar a la situación griega. Advertido. Y no se tarda mucho. Y no se va a tardar mucho por la sencilla razón de que en este momento el Estado venezolano cuenta con 13.000 millones de dólares en reservas monetarias. 13.000 millones de dólares. Pero tiene una deuda de alrededor de 250 a 300.000 millones de dólares. Y según dice el gobierno, se están produciendo 2.800.000 barriles diarios. Pero el petróleo está a 48. De los 2.800.000 barriles, recuerden que son exactamente una parte de eso va para los chinos. Pero ya eso está pago. Los chinos no deben, nosotros les debemos. De tal manera que de esos 2.800.000, que yo dudo que sea esa la cifra, de esos 2.800.000, hay 800.000 barriles que ya están pagos y que no hay reembolso. Pero además tienes el programa de Petrocaribe, en donde se te va una gran cantidad también de petróleo distribuido en todos los países del Caribe, incluyendo Guyana, que se va a los países del Caribe con la siguiente modalidad: 5 años libres, es decir, es a crédito, un crédito con 5 años muertos, y luego de los 5 años el 1% de interés. De tal manera que hay una cantidad de petróleo que te está saliendo todos los días, y no hay reembolso por deuda o por planes de solidaridad con el Caribe. No hay reembolso. Los reembolsos son especies. Por ejemplo, Guyana enviaba arroz, pagaba el petróleo, o lo paga todavía, con arroz. Cuba con médicos, etcétera, y con todas las misiones en donde están. Nicaragua con café, Guatemala con frijoles, con caraotas, y así sucesivamente, de tal manera que no hay ingreso al fisco. Pero además los precios se te fueron abajo y van a seguir bajando. Y entonces viene aquí el otro punto, que debe ser para nosotros como que fundamental. No va a haber proceso de transformación revolucionaria en Venezuela sin la recuperación del movimiento campesino. Se están ocupando, como dijo el compañero, el único lugar libre de Venezuela es Paracoto, no hay chino. Bueno, pero el asunto es que nos vendieron la idea y todavía nos vendieron la idea y además nos ubicaron en una cosa, y eso tiene que ver con una palabrita, una palabreja fea que se las voy a decir. Se llama colonialidad del poder. El poder es mentira que has dejado de ser colonial, es colonialista, aún en la actualidad. La mentalidad de nuestros gobernantes es colonialista. La economía colonial se basa en lo siguiente: puertos centralizados para el recibimiento y salida de mercancías.
Y por eso la economía venezolana siempre se colocó en la costa. Puerto de La Guaira, Puerto Cabello, Puerto de Maracaibo. Ya de más malo no podemos. Lo que sí podemos hacer es lo otro, lo que muchos de ustedes están pidiendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, lo primero, compañeros, es que, y eso es difícil, y sobre todo por lo que tenemos que hacer en medio de la crisis, en medio de que, miren, no pongan en duda que dentro de 2 meses no haya más carros, pues, haya menos buses, pues. Menos autobuses, menos carros, menos... ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente no hay, es decir, no tienes capacidad de importación ya, o no tienes efectivo. Ajá, en las guaguas. Las guaguas. El asunto es que... el asunto es que se te va a poner más crítica la situación. Va a haber menos alimentos. Y sí, hay saqueo. Hay saqueo, y ese es precisamente la labor de una visión revolucionaria, aleccionadora, porque ciertamente la población está participando del mercado negro. Pero es que no hay nadie que no esté bachaqueando, porque es la única manera de obtener una cantidad de recursos económicos que por la vía del trabajo y del salario no es posible. No es posible. El salario mínimo son, ¿qué? 6.000 bolívares. Para llegar yo aquí, gasté 1.000 bolívares. Porque el bus me cobró 400 bolívares. Y 2 taxis que tuve que hacer para llegar al terminal. 1.000 bolos. No, ni hablar de la ropa, ni de los medicamentos. Es decir, la población, es decir, en el momento de este proceso de alteración económica, la población está participando, y eso es lo terrible, porque a quien está chingándose es al mismo vecino, a la misma gente, y te roban la batería y después te la vienen a ofrecer. En fin, esas son las etapas en donde es más evidente la quiebra de esto que llamaron proceso revolucionario bolivariano. Es donde más se evidencia. Porque todo este proceso se estructuró sobre la base de la existencia de superingresos económicos y la noción que el poder colonial nos está diciendo, miren, es que somos ricos, y todavía nosotros lo decimos, es que Venezuela es un país rico, tenemos muchos recursos. Miren, precisamente cuando hablamos de que tenemos recursos, estamos hablando de elementos de la naturaleza, y esos no son recursos, hermano. Cuando usted habla de recursos, es algo que usted puede explotar, vender, comerciar, destruir, porque es un recurso. Tú haces con eso lo que te da la gana, y eso no es así. Bueno, y todavía toda la economía está sustentada en eso, y dentro del proceso del reacomodo capitalista y el nuevo proceso de acumulación, Venezuela no está en la consideración de productora de alimentos, sino de receptora de alimentos y de productora de materia energética. Así que, y este gobierno, o este Estado, ha entrado a esa lógica de manera exacta, precisa y perfecta. Es decir, todo el plan de gobierno desarrollado hasta el presente, incluyendo el último plan que presentó Chávez antes de ganar las elecciones, es un plan estructurado sobre la base de ese acomodo, de ese encajar
a Venezuela en el contexto de ser un espacio para la producción minera, y por eso el gran plan de la patria, el plan de la patria, que además hoy es ley, porque lo convirtieron en ley. Entonces, ese plan de la patria, lo que es el plan de encajar perfectamente todo el territorio nacional en la disposición de eso, y no para producir. Por eso es que ustedes ven, ustedes dicen, pero bueno, ¿por qué carajo? ¿Por qué si nosotros, díganme ustedes, el Estado o los estados andinos, fundamentalmente, producían cerca del 80, y cuidado, si no el 100% del café que se consumía en el país? Los estados llaneros producían cerca del 80 o el 100% del arroz que se consumía en el país y del maíz. El estado Zulia, por lo menos, producía todo el pollo que se consumía en el estado, por lo menos. La leche que se consumía en el estado. Y entonces tú dices, pero ¿y por qué ahora no hay leche, pues? ¿O por qué ahora no hay pollo? No hay. Porque había algo así como unas 3.000 unidades de producción avícola, por lo menos en el municipio Mara, como unas 3.000 unidades, estoy hablando de unas 3.000 granjas, y ahorita no quedan sino las de los monopolios. Se suponía que la revolución iba a liquidar a los monopolios, estoy hablando de Protinal, de Bilba, de Souto, es decir, de las grandes. Pues esos son los únicos que quedan. Los 3.000 productores avícolas o granjeros pequeños, todos desaparecieron. No queda ni uno. ¿Por qué funciona eso? Es decir, ¿cómo es que opera eso? ¿Por qué se produce eso? Si se supone que la lucha de la revolución bolivariana era precisamente para fortalecer a los 3.000 y acabar o por lo menos controlar a los grandes. ¿Por qué no ocurrió? ¿Por qué no ocurre? Porque definitivamente el curso del Estado es otro y está estipulado por otras instancias. El curso del Estado es garantizar petróleo, gas, carbón, uranio, etcétera, etcétera, y agua. No está, y recibir a cambio lo que recibimos. Caraotas de aquí, el otro de allá, el arroz de los bollos, el otro de allá, y todo transgénico, por cierto, el maíz que están trayendo para acá, con mucho maíz con el que se está produciendo la harina pan y todo eso, es transgénico. Entonces, tenemos por otro lado entonces el Estado como enemigo directo de los pueblos. Ahora, ¿cómo resolvemos eso y cómo le entramos a la organización? A la lucha, pues, dígalo. Claro. Es que lo que ha ocurrido no es que los otros desaparecieron, porque los cisneros están allí igualitos, al contrario, se llevaron, han sido favorecidos para sacar todo el dinero, pues. Porque lo del control de cambios no era precisamente para liquidar a esos tipos, al contrario, durante todo el tiempo que ha durado el control de cambios es donde más dinero ha salido del país, más capitales. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque hay discrecionalidad y porque se está formando una nueva clase. Muchos de ellos, por supuesto, por cierto, muchos de ellos
antiguos revolucionarios o por lo menos guerrilleros. Y el BOD son intocables. Es increíble leer una entrevista que le hacen al presidente del BOD, un tipo que tiene un título nobiliario en España, vive en España, y él dice: yo soy el único noble revolucionario. ¿Por qué? Le preguntan. Porque soy chavista. Bueno, mira, con el paro petrolero, ese tipo se hizo dueño. Ese es como Orlando Castro. Es el nuevo Orlando Castro, exactamente. Y ese era un banco regional, ni siquiera era nacional. Era un banco regional. Creo que lo más que tenía sedes por aquí, en Trujillo, Valera y eso. Y es porque vienen muchos maracuchos aquí. Pero eso era de Maracay, eso no crecía. Y ahora, mira, el tipo, pues no, se compró un título nobiliario, imagínate eso. O sea, él esconde ahorita. Porque quería ser conde, ¿no? Y vive en España. Pero es el único noble revolucionario, porque está con la revolución. Entonces, sí, se está formando ya existe. Y eso es lo que está de pronto en disputa aquí. Lo que se está peleando ahorita a nivel político nacional es quién administra la renta, pero la renta es cada vez menor. Ahora, el asunto es que para nosotros no es ya quién administra la renta, por lo tanto, nuestra lucha no puede estar dirigida a ver cómo ganamos una elección, o cómo metemos 3 diputados, o cómo llegamos a la gobernación de Trujillo. No, ese no es nuestro pedo. Porque estamos en el punto en donde no solamente, es decir, el capitalismo y las grandes corporaciones tienen bien claro que hay población eliminable. Y estoy hablando textualmente, literalmente, eliminable, borrable, desaparecible. Pueden morir, pues, y a veces lo consideran un mal necesario. Así van a morir muchas personas, pero piensen, es bueno que se mueran. Son población sustituible. Y esto que pareciera como que muy duro el asunto, no, mire, es así. Porque para el capitalismo el proceso está en permanente acumulación. Y para ello, mira, hay cierta población, sí se habla, por ejemplo, de desarrollo sustentable, desarrollo endógeno, desarrollo sostenible, todo eso apunta, economía verde, ¿no? Y todo eso apunta a lo mismo, suavizar la misma píldora. Claro, pero el proceso de acumulación continúa y las poblaciones son mucho más vulneradas y se convierten en poblaciones mucho más vulnerables, porque entonces tú tienes, por ejemplo, que ustedes lo han dicho, los campesinos se están yendo para la ciudad, los campesinos de Trujillo, de todo el Estados Unidos, se están viniendo para Valera, para Maracaibo, para Valencia, etcétera. Iba a decir algo. Una buena rama del pueblo, una obra o que vengan rápido las elecciones a ver si salimos de este desespero de la guerra económica. No, es que vienen las elecciones y el problema va a seguir. De hecho, se va a agravar, te advierto. El año que viene va a ser mucho más crítico. El petróleo puede llegar a $25 y es muy probable que llegue. Ahorita está en 48, pero va a seguir bajando. Primero, porque en esa lucha de las grandes corporaciones y por supuesto de los estados, las sanciones a Irán impedían salir del petróleo iraní al mercado.
Y eso fue posible, o eso lo generaron los gringos, los canadienses y los árabes, precisamente para que el proceso de producción de petróleo con esquistos, es decir, con piedras, hecho por los gringos y por los canadienses, precisamente pudiera ocupar una parte del mercado. Cuando ese petróleo salió, el precio bajó. Pero llegó hasta el punto que los gringos dijeron, hasta aquí, porque producir esquisto cuesta un poco más. Cuesta un poco más. Entonces, pero ahora tienen el Esequibo y tienen otras producciones en México, etcétera, y entonces los gringos dicen, bueno, que baje otra vez, y entonces se da el acuerdo nuclear con Irán y el petróleo de Irán vuelve al mercado. Entonces, si Maduro estaba calculando que el petróleo iba a llegar a 100, no, le va a llegar a 25, va a bajar más. Entonces el problema no es que nosotros tenemos que esperar a ver qué va a hacer el gobierno, sino cómo nosotros construimos socialmente lo que los compañeros llaman los espacios convivenciales de libertad, en donde tenemos que empezar a construir autogobierno. Y este es otro punto de discusión. ¿Cómo hacer que nuestra gente común, nuestra gente en la calle, cree que esto se va a solucionar? Yo sé cómo, de repente, más asustado con la broma, de cómo hacer para que yo vea cómo es que de repente yo entendí, y yo para entender que la realidad es muchas soluciones que tenemos, no sé, es fácil de usar, y porque este tiene más opción. Hay otro. Yo lo veo en mi pareja, no entiende, mi pareja, yo estoy como lo único con mi pareja. Mi pareja viene de una pareja, como son de los señores, ahí está, la pareja ahí de sentarse y yo estoy controlado por todo. El amor no tiene ojo. No hablé mucho de cada vez hablamos un poco de lo que pasa en el país, pero doy mis cosas, algo para estar. Yo prefiero, si una amiga sabe, le digo, ya me conviene para ir a la pareja, voy a ir todos los fines de semana, por la persona. No es que me cambiar, pero yo no sé si estoy viendo hablar. Entonces, ¿cómo hacer yo para hablar con mi gente y convencerla de que la televisión es mía? Miren, pareciera como que difícil, ¿no? Porque uno dice, no, es que la gente, no, mira, es difícil porque tampoco es fácil. Porque es un aprendizaje, porque es recuperar lo que ya sabíamos advertido, lo que ya sabíamos, porque los compañeros que están aquí, campesinos, o los que ya viven en Valera, pero que su origen es allá, porque se vinieron, porque de pronto, mira, están produciendo sin carretera, sin ver, sin escuela, sin, como dijo el compañero, no hay escuela, pues, no hay educación, no hay nada, pues, no hay luz, no hay nada. Es a contracorriente. Y por supuesto, sobre todo cuando tú ves que el poder colonial está centralizado, ya sea en las capitales de los estados o en la capital de la república. Y entonces la gente se va para allá, pues, porque por lo menos una gota me va a caer, del regado de dinero, por lo menos una gotica me cae. Capitales, sí, porque es así. Tú siempre vas a buscar el centro porque allí está el poder. Ahora, ¿de qué se trata? De romper esa estructura y crear por fuera, es decir, de lo que se trata es de volver a territorializar los espacios que abandonamos, con aquellos compañeros que lo que hay es que hacerlo, no, ahí sí no se puede teorizar, porque necesitamos recuperar la producción y necesitamos generar una economía propia, necesitamos generar una forma de distribución y de complementariedad entre los productores y necesitamos
organizar y tomar las decisiones por fuera del Estado, para que eso funcione. Iba a decir algo, Tom. ¿Por qué no? Mire, no es imposible. Hay experiencias en el mundo, incluso aquí en Venezuela, hay comunidades en Venezuela, no estoy hablando de otros lados, funciona la economía propia. Ahora, por supuesto, son experiencias limitadas a espacios concretos. Y la intención de los compañeros tampoco es convertirla. Mira, ese es el camino, no, porque lo otro que también nosotros tenemos que tener claro, en un nuevo proceso revolucionario, en una verdadera revolución que queramos hacer, no se trata de que el proceso es único para todo el país. No hay una línea política única. Pudiéramos tener un horizonte, es decir, ¿a qué aspiramos? Y eso se convierte en nuestro horizonte. Pero la lucha política concreta aquí en Trujillo, en el estado de Trujillo, o en Chejendé o en Carvajal, tendrá particularidades que solamente serán de Chejendé, de Carvajal. Porque por eso hay una contradicción, que es que la mayoría de reservas están aquí en Agua, por ejemplo, el caso mismo de parques nacionales. Entonces los budistas más o menos están bajo una burguesía agraria, que hasta eso nos está quitando ahorita, porque es inaudito que en Carache, por ejemplo, una agua mineral se cueste casi 160 bolívares. Y Carache tenía ríos, agua natural. Entonces la otra contradicción, por ejemplo, que uno ve y que uno reflexiona, es que si el éxodo de la población está siendo aprovechada por el capital, porque nosotros emigramos, entonces atrás viene el maletín y compra la tierra. Y el fenómeno que está pasando en Trujillo, allí en Carache, un general con una maleta a comprar tierra en los bancos y compró mucha tierra. Jesús, aquí cerca, comenzábamos anoche, hay un representante de un banco que compró un lote tan grande donde anteriormente habían campesinos que se estaban comiendo las verdes en medio de la desolación y el abandono, tuvieron que emigrar. Entonces el que se está beneficiando ahorita es el representante del banco y los funcionarios de la banca. Yo iba a hacer una acotación con lo que está diciendo el profesor, el mismo Rubén. Nosotros tuvimos una oportunidad excelente. De hecho, ya venía
veníamos de una experiencia, como lo decía Carlos, coño, de querer construir las casas de barro, me acuerdo que lo iniciamos hace muchos años, y con esta gente, cómo carajo comer y curar, hace muchos años. O sea, y así como eso, comprar, tuvimos la experiencia con Laura, tuvimos muchas experiencias a lo largo y ancho, vamos a decir un caso, en Occidente, específicamente en Occidente. Entonces, de ahí sale la necesidad de crear un gran esfuerzo de una iniciativa para congregar a la Venezuela alternativa. Coño, porque si hay, profesor, si hay experiencias que nos puedan decir a nosotros que podemos nosotros dejar a papá Estado, a papá gobierno, a papá partido y resolver nosotros con las experiencias que hay. Nosotros decimos que hay y Prada le decía esto, hay una gran cantidad de rastrojos, de gente, de experiencia, de iniciativas a lo largo y ancho del país que nos permiten a nosotros tomar la iniciativa como la está tomando los compañeros aquí en el Valle de Nuboy. Definitivamente, y es en la práctica, ya lo hay. La gente quiere producir, la gente quiere vivir sobre la base de ir siendo o construyendo o recuperando su papel de sujeto, no histórico, protagonista. Entonces, coño, eso es arrecho. Me decía un compañero reciente, sí, porque resulta que tenemos que agarrar nosotros la conducción del tren y ser responsable de lo que suceda con este vehículo de ahorita en adelante. Sí, producir, vivir, consumir, padecer, pero ir construyendo una Venezuela diferente que sí la tenemos y sí podemos. Entonces, yo dejo para que siga aquí. Hay algo que duro, calle, duro. Es lo que el profesor coloca, que a nosotros nos toca porque andamos en eso de la producción de la tierra, tenemos vínculos con un sector de campesinos que son los que nos arriban el producto para la feria, ¿no? Pero indudablemente estamos tratando de vincular productor con consumidor en términos estratégicos del proceso, ¿no? Un poco para atacar los precios, un poco para desarrollar las capacidades de producción de acuerdo a las necesidades. Todo eso es lo que tiene que ver la fortaleza de la economía social, ¿no? Pero es que nos encontramos con un serio problema, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de campesinos, a nosotros nos cuesta mucho encontrar campesinos en la tierra, porque creo que lo que ha formado todo este proceso de industrialización del campo es un agricultor, y el agricultor está acostumbrado a trabajar con una modalidad de salario, y exactamente el salario, el mismo capitalismo lo puso en crisis. El capitalismo ha destruido la sociedad salarial. Esta revolución sigue vinculándose a los productores y a los trabajadores a través de la relación salarial, uno de los grandes nudos que tiene esta revolución, porque está trabajando con un proceso que el capitalismo ha golpeado por la misma tecnificación, y nosotros nos seguimos empeñando en establecer con los productores relaciones salariales. En todo caso, el campesino nuestro sigue siendo un asalariado, sigue siendo un productor, pero sigue siendo un agricultor. Creemos que hay la gran necesidad de construir el nuevo campesino. No es fácil cuando tú te relacionas con el carajo, y el carajo está acostumbrado a tener un intermediario, a que se le pague de una vez un conjunto de cosas, y cuando tú le dices, bueno, me vas a arrimar para una feria donde hay un consumidor, donde producir significa otra cosa, los carajos te llegan incluso a fabricar las mismas trampas con que conviven con el intermediario. Por ejemplo, si tenemos la zanahoria, los carajos hacen las miles de formas para ponerte la bonita alrededor y el grueso de la que está mal en el centro. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no tenemos un campesino que se monte para la recuperación de la tierra en los términos que nos lo estamos proponiendo. Entonces, es un trabajo muy fuerte, es un trabajo cotidiano, es un trabajo de formación, es un trabajo de prácticas sociales, es un trabajo de
política y de ir conformando las comunidades de aprendizaje para estos procesos. Y otra de las grandes debilidades es que ¿quién se anota para esos procesos? O sea, toda la gente que está metida en una oficina, toda la gente que anda hablando de revolución, anda haciéndolo, yo decía, sobre las debilidades del gobierno. Y yo siento, aquí estamos perdiendo un tiempo precioso, y la verdad es que el gobierno lo hace, pero ahí tenemos un campo, ahí tenemos una tierra, que si no la defendemos de la compra y venta que están haciendo todos los bandidos, indudablemente nos vamos a quedar sin el espacio territorial y sin el dónde producir desde el punto de vista de los productos del campo. Entonces yo creo que la cosa hay que reflexionarla, hay que pensarla, y no es fácil, pero sí hay que desmontar terriblemente lo que nosotros hacemos hasta ahora, y sobre todo lo que nosotros pensamos como revolucionarios, es lo que dice el profesor. Nosotros estamos montando una economía del capitalismo integrado internacional y no nos damos cuenta que estamos trabajando en él. Y hagamos reflexión. Cuando hablamos de una economía propia, debemos entender que se trata de producción para la generación de los bienes necesarios. Nuestra economía colonial no es producción para el consumo interno, sino para el mercado exterior. Por eso lo que él señala, se creó una burguesía campesina o agrícola aquí, es porque esa burguesía o ese sector que él considera una burguesía agrícola no está produciendo para Trujillo, no está produciendo para el consumidor o para la gente de Valera, pues no, está produciendo para la agroindustria y para el exterior. Y toda nuestra economía, recuerden, es colonial, todavía es colonial, y por eso sí, seguimos colonizados, porque toda nuestra economía funciona es para el mercado externo. Economía nacional funciona es para el mercado externo y por el mercado externo. Se van a aumentar el número de tierras, pero para monocultivos. Y por supuesto los monocultivos generan otro tipo de dominación política y de organización política del poder. La economía del mercado exterior también genera eso, y por eso insistimos. Mira, la guerra ahorita actual es del Estado en contra de nosotros. Porque además es el que aplica las políticas de las grandes corporaciones. Contra los pueblos, contra nosotros. Porque el Estado es el que se encarga de aplicar directamente las políticas de las grandes corporaciones. El Estado es el que nos da de golpe, pues, directo. Pues. Es que no existe otro, es capitalista. Una pregunta, bueno, la quiero hacer aquí para todos, porque a lo mejor existe duda en cuanto a esa definición. Antes, cuando los gobiernos de la Cuarta República, nosotros hablábamos de la reforma agraria, términos muy machacados, trillados en aquel tiempo. Hoy día no hablamos de reforma agraria, sino me llama la atención el término burguesía agraria. Tú decías, quiere decir entonces, para que me aclare esta definición, que aquellos productores que quedan en las zonas rurales nuestras, que hoy día ya no utilizan una Toyota ni un Jeep, sino son de tritones finalmente. Hablo de tritones como camiones modernos, una Ford, que son de doble tracción. Estos son muy potentes, incluyeron a los Toyota. Por ejemplo, la zona de la Puerta, la zona de Calembú, etc. Quiere decir que esa masa productora es la que está empezando a conformar la burguesía agraria en el país. Bueno, antes No produce para acá, lo que acaba de decir, produce para exportar. para afuera. Por ejemplo, las banaderas del chivo, pues. Eso no llega a Zulia, todo eso es exportación, no llega, ese plátano no llega allá. De las bananeras allá, del chivo para abajo. Ese plátano nunca llega a Maracaibo. A Maracaibo, por ejemplo, lo que llega es el rastrojo. Estoy hablando
del chiquito, pues, y el partido. Todo ese banano, eso va para exportación. Muchas de las cosas que salen de Mérida, hortalizas, algunas de esas, todo eso va para afuera. O por lo menos gran parte de ello. Lo que queda para los mercados abajo son los no clasificados. Ahora, esa forma de estructura genera una estructura de poder político y de organización del poder político, ¿no? Esa estructura central genera ese tipo de organización, de poder. Entonces, si nosotros queremos romper eso, es decir, realmente, primero, número uno, necesitamos recuperar los territorios. Necesitamos reterritorializar, esa palabrota así bien, es decir, recuperar territorio, pero sobre la base de que en esos territorios, cuando es territorio, y por eso utilizo la palabra territorio, cuando es territorio es porque no es de particulares, es de colectivos humanos, de colectivos sociales. Y por lo tanto en esos espacios se empieza a generar, primero se establece un horizonte ético, es decir, ¿qué es lo que realmente aspiramos? ¿A qué aspiramos? Todas las sociedades, todos los grupos hacen eso, todos los grupos sociales, todos los colectivos humanos, cuando se constituyen como colectivos humanos, establecen unos puntos de unidad. Nosotros podemos hacerlo. Aquí tenemos un grupo humano que está compartiendo ideas con las que de pronto cada quien es diferente, pero ciertamente tenemos un punto de confluencia que es que aspiramos a una sociedad distinta, ¿verdad? Tenemos eso es un punto, eso es lo que llamamos un horizonte ético. Nos damos un horizonte, queremos ir ese. Soñamos con una sociedad distinta. ¿En la qué? No, eso se lo dan también los campesinos cuando se organizan. Claro. Ahora, cuando hablo de reterritorializar o de recuperar territorios es porque necesitamos recuperar tierras. Entonces, necesitamos detener el proceso de abandono de las tierras, por el contrario, necesitamos generar procesos de recuperación de tierras, que no pueden ser sustentados sobre la base de una reforma agraria o de la ley del INTI. De hecho, si te pones a estudiar, la reforma agraria, cuando se produce la reforma agraria, que no solamente fue aquí en Venezuela, advertido, recuerden, nunca una política que se aplique en un país es propia. La reforma agraria se generó en toda América Latina después de la Revolución Cubana. Y no fue precisamente porque la Revolución Cubana la exportó, no, sino porque era para dar respuesta desde el punto de vista del poder del Estado o de los Estados a la lucha social que estaba planteada en todo el continente. Era contener el proceso social. Y la reforma, y cuando se da la reforma agraria en Venezuela, es cuando los campesinos más se van de la pista. Es cuando más hay abandono. En los años 60 es cuando más se abandona el campo en medio de la reforma agraria. Entonces, parece contradictorio, pero es verdad. Existen millones
y esa es la burguesía. Pero esa burguesía está creada, fíjate que el ejemplo es, son bancos los que compran. Son bancos. Es decir, no, ya no es la acumulación de tierra anterior, es otro proceso. Es otro proceso. Entonces, y eso, la apropiación de las tierras por parte de particulares que son grandes es porque están en representación de entidades financieras. No es el viejo, ese acabó, esa es la nueva, digamos, burguesía, es el nuevo, pero que es corporativo, Entonces, por eso yo estoy tratando de para que identifiquemos bien dónde están los enemigos, y esas corporaciones, por supuesto, que se están haciendo de todas estas tierras, son las que tenemos que recuperar. Ahora, porque el problema está en que estas tierras que tú dices, Ronay, son muchas en el país, pero particularmente en el sector andino, que es el que nosotros conocemos más como de acá, están en la perspectiva de la ocupación territorial de del nuevo imperio, que es el imperio chino. Porque eso es lo que te digo. Y el dominio del agua. Claro, porque hay muchos afluentes de agua que, de acuerdo a los estudios que se han hecho, que se hicieron hace unos cuantos años, son aguas aptas para el consumo humano y para la futura constitución de nuevas empresas que van a estar en manos del imperio chino aquí. Entonces, ahora, el modelo de gobierno nuestro no permite que se utilice el término imperio chino, por eso tú lo dirías ahora,
ellos estorban. Y es preferible que eso sea tomado por paramilitares que pueden negociar y pueden ser la mampara del gran empresario que está ahí. Y de paso, le hacemos un elemento que estuvimos estudiando hace mucho, Laura y otra gente que tenía ella en clase, y es lo siguiente. Y el profesor es uno de los que nos vino a distorsionar acá. Dentro del plan de desarrollo, dentro de la gran constitución esa que muchos aplauden y dicen que es tremenda, dentro de esa se desarrolló ahorita, o hace poco, hace bastante, un eje de desarrollo endógeno que Venezuela tiene tres partes fundamentales: eje de desarrollo oriental, occidental y el Orinoco Azul. En esos ejes de desarrollo lo colocan como de desarrollo endógeno, y lo que es no es más que la entrega de las riquezas nuestras a las grandes corporaciones. Cuando nosotros estuvimos analizando eso, resulta que nos dimos cuenta que las tierras de Boconó, que a través de la Constitución se instrumentaliza de que Venezuela no va a producir un coño de comida, sino tiene que producir son minerales y petróleo. Y por lo tanto las tierras en el eje de Occidente van a ser utilizadas para infraestructura, que el profesor nos vino a meter un poco de gusano ahí, porque resulta que ya habían investigado los zapatistas esa vaina. Entonces resulta que nosotros empezamos a hacer una investigación en el eje de Occidente, zona baja, zona alta, Boconó, la vamos a utilizar para infraestructura de gas, de carbón, de minerales. O sea, las tierras de Boconó, en especial de Boconó, la Tres Páramos, Guaramacal, toda esa zona que conecta con Bicocuy, con Portuguesa, con Barinas, resulta que van a ser grandes gastutos, porque las empresas en Barinas, ahí tenemos Repsol, todas las de carbón, todas controlando las grandes tierras del eje de Boconó, Trujillo, Portuguesa, Barinas. Y ahí es donde nosotros le decíamos a un frente campesino, al Emilio Gabaldón, nosotros le decíamos, compañeros, por donde las grandes corporaciones construyan o tengan como proyecto construir ejes de desarrollo, vamos a hacer una gran campaña para crear ejes de resistencia donde hagamos lo que el profesor está diciendo, chicos. Hay una cosa, todo lo que conocemos como políticas públicas, que son las políticas de asistencia social, también debemos empezarlas a entender como políticas de contrainsurgencia. En el momento en que se está reordenando el capitalismo, en el momento en que se está entrando a una etapa de acumulación que necesariamente genera crisis y genera liquidación de poblaciones, incluso liquidación de estados, indiscutiblemente se necesitan, los estados necesitan generar políticas de contención o de contrainsurgencia. En el 89 insurgió la población venezolana con el Caracazo, respondiendo precisamente a las políticas de reordenamiento económico generadas por las corporaciones capitalistas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, generan el paquete económico, y se da la irrupción. No había habido en Venezuela un presidente más populista que Carlos Andrés Pérez. Era, digamos, el clásico. Sin embargo, en ese momento, en el 89, Carlos Andrés Pérez ya no puede generar esa política, sino que va a implantar
un nuevo modelo de ordenamiento de las finanzas y del Estado en función de las corporaciones, en función del reordenamiento del capital, y se genera. Ese movimiento social no fue contenido sino con Hugo Chávez. Todas las políticas públicas que llamaron misiones son y fueron altamente contrainsurgentes y liquidadoras del movimiento social que ya estaba. Todos ustedes lo han dicho. Yo vengo de tal cosa, yo estuve en tal tiempo, yo hice tal cosa, recordando, memorizando, pero resulta que ahorita no hay nada. Ahorita lo que tenés es funcionarios, tenéis elementos que forman parte de la estructura del Estado que sigue siendo colonial. Ahora, quisiera terminar para que entonces ya para terminar, porque yo quería 3 ideas esenciales, que eran, uno, precisamente no descubrir o no perder de vista quién es el enemigo y dónde está el enemigo. Segundo lugar, precisamente la conformación de ese enemigo o la realidad que vivimos no es ajena, no es aislada. Por eso no podemos desarrollar planes de lucha o de organización sin entender exactamente en dónde está conectado o con qué está conectado. Y tercero, que necesitamos, es decir, que no hay posibilidad de transformar esto por el camino tradicional. Es decir, no podemos pensar en una organización revolucionaria y en una lucha revolucionaria en los mismos términos del pasado, de la experiencia que tuvimos. No quiere decir con esto que nos olvidemos del pasado, no. Tenemos una memoria y eso no se pierde. Está allí, forma parte de allí, pero necesariamente tenemos que como que retomar o recuperar. Alguien mencionó lo que llamaba la identidad. Bueno, lo que necesitamos es recuperar es nuestra territorialidad. Pertenecemos a una tierra. Necesitamos recuperar eso. ¿Y cómo lo recuperamos? ¿Será posible? ¿Es posible armar una fuerza social en un espacio determinado? Es posible. Y lo han hecho. Hay experiencias concretas, incluso en Venezuela. Yo no estoy hablando, ni quiero señalar, no quiero hablar ni siquiera de los zapatistas, porque es la clásica, pues es lo que todo el mundo ahorita dice, coño, sí, pero es cierto. Es que tienes que recuperar. ¿Con qué tenemos? ¿Cómo lo podemos hacer? En esos espacios no solamente se trata de producir cosas, sino que necesita sobre todo crear una nueva forma de aprender, de enseñar y de saber lo que necesitas realmente saber. Es decir, necesitamos una escuela y necesitamos una nueva forma de gobernar. Es decir, necesitamos en esos espacios establecer gobierno. Estoy hablando de gobierno. No es que cómo le negociamos con el Estado el gobierno ahí, no. El gobierno ahí lo establece, pero para eso hay que tener una fuerza social organizada. Si no, no es posible. Si no, no es posible. Pero todo nuevo proceso tiene que ubicarse en un lugar. Nosotros fracasamos indiscutiblemente y diversos, porque nos tendríamos que relacionar de otra manera. No podría existir el gobernador, ni el alcalde, ni los concejales, ni un coño. Necesitamos otra forma, porque necesitamos romper con la verticalidad que lo da la colonialidad. Nosotros en esos espacios de libertad debemos establecer gobierno libertario, pero se necesita establecer gobierno, y un gobierno tiene que responder por salud, tiene que responder por educación, tiene que responder por producción, tiene que responder por las necesidades materiales. Ahora, ustedes dicen, venga, ¿y eso será posible? Pues es posible. Es posible y ya está demostrado en muchas partes.
Digo, el ejemplo clásico es el zapatismo, pero ese es el visible. Pero te puedo hablar de otras experiencias en otros lugares que no son zapatistas, incluyendo el mismo México. Pero lo que te quiero decir es que es posible en la medida en que, miren, que definitivamente tomemos conciencia de que el camino señalado por la vía tradicional de los dos pasos, tomar el poder y hacer la revolución, eso se acabó, compañero. Es otro momento histórico, o lo asumimos o también nos jodimos. Pues, podemos tomar dos acciones: intentarlo o no hacerlo. No hacerlo es quedarnos con la posibilidad de que pase lo que va a pasar. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la lógica de los acontecimientos ahorita? Que vienen unas elecciones, pudiera ganar la oposición o pudiera ganar el gobierno. Pero les advierto, la realidad económica y política no va a cambiar. Al contrario, se va a agravar, se va a agudizar. Y lo que queda para el movimiento social es realmente recuperar su propia fuerza, establecer su propia fuerza. No importa que sean poquitos. Ahora, ¿qué tenemos allí? No es que ahorita tenemos la gran lucha, empezando por liquidar toda memoria de las misiones, de las políticas de contrainsurgencia, porque precisamente el Estado genera la pérdida de la memoria, porque existía la mano vuelta, los campesinos la conocían, la practicaban. ¿Quién genera que el campesino se convierta en asalariado? El Estado. Y Chávez lo que hizo fue continuar con la misma vaina del Estado. Por eso es una cosa que está fuera de su control, incluso. Pues. Mi hermano decía, mi hermano mayor me decía siempre: mi hijo, ve, nadie quiere comenzar de cero, todo el mundo quiere comenzar de uno. De uno. Porque precisamente en la mentalidad colonial te dice que tú no puedes. Necesitas de un poder. Es decir, no es que tú te das el poder, no es que la comunidad te da el poder, es que el poder está fuera de ti. Entonces, nosotros tenemos que romper esa memoria. Así como ellos nos han roto nuestra memoria de cosas, de prácticas sociales que existen, que existían, que las practicábamos. Le puse el ejemplo, la mano vuelta. En los añules le dicen ñanama, o el convite. Pero en todo caso es una práctica social complementaria de todas las comunidades complementarias, solidarias, campesinas, indígenas, negras, etcétera. Pues. En todo caso, es una práctica social de comunidades anticoloniales. Entonces, esa es la que tenemos que impulsar. Ahora, no está fácil, ¿verdad? Bueno, nosotros lo iniciamos allá con una escuela. Y ya vamos por el bachillerato y esperamos el año que viene ir a la universidad. Ahora, pero ¿y por qué lo están siguiendo así? Lo estamos siguiendo así porque todavía para las personas, para la gente, esos niveles existen. Pero sin embargo en nuestra escuela, los muchachos que estudian son gente como ustedes, mayores, porque es otra escuela. Y no puede haber, y esa escuela para nosotros es la conformación del espacio territorial, porque la escuela no es un salón. La escuela es en la producción. Doctor, y que la escuela
desde ahí. Es lo que va a permitir Eso. fortalecer estas organizaciones de urgencia para borrar la mentalidad de las misiones, las mentalidades de autoridades. Voy a terminar con esto. Miren, la experiencia es concreta. Es decir, en la escuela, nosotros la llamamos escuela. Es una escuela, pero no es una escuela en donde, por ejemplo, yo no doy clase. De hecho, ahí yo soy alumno, porque yo no sé separar, yo no sé la cosa, he aprendido con los compañeros. Es otra cosa, es la necesidad de recuperar el control, el dominio del territorio. Y el dominio del territorio se logra a partir de tres cosas. Uno, tener el control de la producción. ¿Qué produce? ¿Cómo lo produce? ¿Y para quién lo produce? Dos, tener el control del gobierno. ¿Quién manda? ¿Cómo se manda? ¿Quiénes mandan? ¿Cómo se sustituye el mando y cómo se comparte el mando? Quitarle el poder al gobierno que no es fácil. Y tres, ¿cómo enfrentar al contrario? Porque, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que mucha gente dice, ajá, pero y cuando vengan los candidatos, miren, los zapatistas no le dicen a nadie que no vote. Si te da la gana, vota. ¿Ves? Ese no es el problema. El problema es que cuando estás en el territorio zapatista, tú obedeces las leyes zapatistas. ¿Verdad? Más nada. Ahora, si tú quieres ir a votar, bueno, tú vas y votas y haces lo que te da la gana, pero cuando estás aquí, estás dentro del territorio zapatista y obedeces la ley. No es otro estado, porque esa es la otra consideración. No tenemos que quitarnos palabras de la boca. Tenemos que empezar a crear nuestra propia designación de las cosas. Sí es una nación. Sí es una nación. Pero no es un estado. Pero sí hay autoridades. Sí hay una estructura en donde se distribuyen las responsabilidades. Pero funciona sobre la base de una cosa que es esencial, lo que lo han mencionado ya varias veces, los valores. Eso es lo que nosotros llamamos horizonte ético. Es decir, son 5 puntos que nosotros decimos. Toda organización, de hecho nuestra organización política, porque tiene que ser política, no porque sea una escuela deja de ser política, al contrario, es lo más profundamente política posible porque responde a ese horizonte ético. Para nosotros los 5 puntos, que es lo que impulsa y es lo que lo estamos impulsando en todos los niveles, ya sea que nos organicemos para ir a una marcha, ya sea que nos organicemos para dar las clases o para ir a sembrar o para ir a pescar, y ya sea incluso para confrontar a los compañeros que son bachaqueros, pues. En La Guajira eso es arrecho, son 400 y 600 camiones diarios pasando gasolina. Ah, no, es que eso lo manda el ejército, advertido, eso es dominado, los compañeros no es que son los dueños de la gasolina, es el ejército y la Guardia Nacional, los generales. Ahora bien, para terminar, son 5 puntos. El primer punto es la responsabilidad. Somos responsables, tenemos que ser responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos, de lo que decimos y de lo que callamos. Es decir, nosotros no podemos decir, no, es que mira, el talento es él, yo no tuve nada que ver con ese tema. No, yo también soy responsable, porque a fin de cuentas somos parte del mismo grupo, de la misma comunidad. Soy responsable de lo que hago y de lo que no hago, de lo que dejo de hacer. Es decir, ese es para nosotros un principio esencial, ser responsable, enseñar a ser responsable y aprender a ser responsable. Responsable es responder. Y cuando uno dice, esta persona es responsable, es porque esa persona responde. Equivocado o no, pero él responde no a preguntas, responde a lo que le correspondía. Tenía que dar y tiene que dar respuesta, haya hecho o no haya hecho nada.
Pero para ser responsable la demostración fundamental es decir la verdad. Ese es el segundo. Tú no puedes, nosotros no podemos mentirle a los compañeros que están con nosotros. No existen las mentiritas blancas, advertido, es falso. Eso es parte de la colonialidad. Si yo le estoy diciendo a ustedes, miren, la cosa va a poner peor, es porque se pone peor y es mi responsabilidad decir la verdad. Yo no vine aquí a echarles cuento de nada, pues, como es el político ese cualquiera, de izquierda y de derecha, que nunca te dicen la verdad. Nunca te dicen la verdad. El gobierno no está diciendo la verdad. Sabemos que no dice la verdad. Y lo vemos. Por lo tanto, solo se es responsable diciendo la verdad. Para bien o para mal. A los compañeros, a los campesinos hay que decirles la verdad. Así no te acompañen. Porque al principio no te van a acompañar. Pero la vaina se va a poner tan arrecha que los compañeros te van a buscar, sobre todo porque mantuviste la verdad. Porque nunca la mentiste. En tercer lugar, si digo la verdad y soy responsable, es la única manera de generar confianza, de ser confiable. Si nosotros le mentimos a los compañeros, si nosotros le decimos la verdad y somos responsables con ellos en lo que vamos a hacer, si nosotros nos comprometemos con el compañero allá, que está pidiendo una acción concreta, y nos comprometemos con él, la única manera de nosotros ser confiables ante él es que nosotros le cumplamos con lo que le digamos. De tal manera que por eso cuando asumamos un compromiso, no nos lancemos de a primera, porque decimos, sí, cuenta conmigo, coño, por un momentico, ¿cómo es la vaina? Porque tienes que ser responsable y tienes que decir la verdad de lo que estamos haciendo y de qué, con qué podemos contar. ¿Y para qué? Porque lo único que existe que hace posible que podamos construir algo nuevo es la confianza que podamos tener entre nosotros mismos. Si yo no confío en mi vecino, si no confío en el compañero, verga, está difícil que construyamos algo juntos. Y si él no confía en mí, o si no confiamos, y eso es lo que nos está matando. Una de las cosas de la guerra de valores contra valores es precisamente que el Estado y las corporaciones y el capitalismo lo que te genera es desconfianza. Ese es el primer principio que te inoculan. Desconfiar de tu vecino, y te lo dicen desde la escuela, porque cuando estás en el examen tienes que desconfiar del que se te va a copiar, y la maestra te manda a vigilar y todos desconfían. Es la primera cosa que te inocula. No, nosotros tenemos que generar confianza, pero solamente se genera la confianza siguiendo los dos puntos anteriores, porque solo con esos tres puntos puedes lograr lo que queremos realmente, que es el cuarto, ser autónomo, generar autonomía, autonomía de pensamiento, autonomía de acción, autonomía de organización, autonomía de gobierno, autonomía de producción. Es mentira que no podemos generar nuestra propia energía eléctrica, pues. De tal manera que es mentira que no es posible tener una comunidad campesina con electricidad. Hay experiencias y genios, como el que acaba de mencionar el compañero, que no necesitaban de que viniera el gobierno o de presentarle un proyecto al Ministerio Popular del Poder, yo no sé qué vaina. No, lo demostró el compañero Zambrano, lo han demostrado otros. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Podemos construir nuestras escuelas, porque repito, una escuela no es el edificio, porque eso es lo otro que nos metieron en la cabeza. Cuando hablamos de escuela, lo primero que presentamos es el edificio. Cuando yo empiezo a hablar, mire, porque ahora necesitamos armar la escuela en tal sitio. Y entonces lo primero que me pregunto, ¿y cuántos vamos a trabajar en eso? Bueno, no tenemos algunos maestros. No, pegar bloques, la albañilería. Yo, no, es que la escuela funciona en los patios. Ajá. La autonomía.
autonomía de gobierno, autonomía para decirle a cualquiera, incluso a nuestros hermanos que estén todavía metidos en que, sobre todo, que los van a buscar, los van a venir a buscar ahora, ¿no? Mi compañero, pero mira, que fulano es el candidato para el diputado. No, que yo no voy a votar, coño, entonces le están haciendo juego a la derecha. Y el otro te dirá lo mismo, le estás haciendo juego al capitalismo. No. Empecemos a jugar para nosotros. Empecemos a jugar desde nosotros, para nosotros. Y eso es autonomía. Es autonomía. Miren, alcanzar esos 4 aspectos significa que hemos alcanzado lo que para los indígenas, esto sí lo es indígena, es el nivel de la conciencia. Eso le dicen Juan y Reguá. Juan y Reguá es tener sabiduría en el corazón. Es hacer las cosas desde nosotros, desde el corazón. Ese es el más alto principio. A esa sociedad aspiramos. A esa sociedad es la que aspiramos. Una sociedad en donde los seres humanos actúen responsablemente. Que no actúen en beneficio propio, sino por la responsabilidad que tienen con el otro y con los otros. Con la naturaleza, con el agua, con las plantas, etc. Eso es ser responsable. Que actúen con verdad, ser verdaderos. Es decir, con honestidad. ¿Cómo creen ustedes que desaparecieron? Pongo esta cuentecita. Perdón. Estos son yo. Me faltaron 3 dedos. Esta cuentecita. 2.800.000 barriles por 30 días, por $100, por 12 meses, por 10 años. Es la cuenta que tienen ustedes que sacar, que manejó este Estado, o este gobierno, desde el año, más o menos estoy poniendo 10 años, eso llegó hasta el 2012. Desde el 2002 al 2012. Saquen la cuenta y le va a dar el número o la cifra de dólares que este Estado manejó en 10 años. Es decir, todavía le estoy restando 5 años. Y se van a dar cuenta que el problema no es de dinero. El problema es de poder. Y de quién controla el poder y de cómo se organiza ese poder. Y ese poder es colonial. Ese poder está en manos o está dirigido por corporaciones. Y en tercer lugar, ahora se le agrega, y con esto sí termino, un elemento que podemos seguir conversando, que es lo que un compañero de Caracas, de los barrios de Caracas, me dio la palabra. La palabra es que se pranizó. Pranizó. Es decir, hay una pranización de pranes. Hay una pranización de la política. Es decir, que las corporaciones, ya miren, las fuerzas militares, ejército, policía, etc., ya no son necesarias en nuestros estados colonizados. No son necesarias. Y por eso se pudren o las pudren. Ahorita no hay nadie aquí en el Zulia o en Venezuela, ningún militar que esté en La Guajira que no esté metido en la contrabando de la gasolina. Todo. O en el narcotráfico. Porque nosotros sí vemos, miren, tuvimos una comunidad y ahí todavía tenemos 3 presos. Están ahorita todavía, hay otros que ya lo soltaron porque se tuvieron que declarar culpables de delitos no cometidos, ¿sí? Para que los soltaran y someterse a juicio. Otros se negaron y allí están presos. Pero ¿por qué los sacaron de allí? ¿Para qué los metieron presos y por qué los tuvieron que sacar de allí? Bueno, porque allí aterrizan todos los días. Es la pista, es la última carretera de Venezuela, ¿sí? Ahí en la península. Hasta ahí llega la carretera. Pues de ahí entran y despegan
las avionetas que ustedes quieran, y nosotros lo vemos, nosotros lo hemos visto, lo hemos filmado, o sea, estamos produciendo porque vamos a demandar al Estado, vamos a demandar al gobierno, porque van 36 guajiros muertos en esa zona, asesinados por el ejército. Entonces, estamos hablando de un Estado y de unas fuerzas armadas y policiales realmente ya fragmentadas, que funcionan. Mire, hay una coordinación evidente entre los planes de la cárcel y la policía. Hay también la participación de otro bando, que son los paramilitares, porque como dice el compañero, ¿cómo sacáis vos a los grupos de campesinos? Primero, de dos formas. Uno, o los compráis, o dos, los aterrorizáis. Los aterrorizan. O se venden o los aterrorizan. Mata gente y bueno. Y eso está ocurriendo, y eso no es propio de Venezuela, advertido. Eso ocurre en Colombia, en México. Bueno, pues en México ni hablar. 46 muchachos asesinados por policías, narcotraficantes y militares. ¿Y por qué sucede eso? ¿Qué está pasando? Porque definitivamente ya esas fuerzas no están para cumplir el papel de la defensa de la soberanía ni territorial, porque si no, ¿dónde están las fuerzas militares venezolanas? Del lado de Guyana hay movilización militar ahorita. Del lado venezolano, ¿quién se ha movido? Miren, esos militares venezolanos están ahorita peleándose quién coño está, en Cúcuta o en Paraguay, porque no está el billete. Que todos los días son, bueno, estoy hablando de lo que conozco yo, 600 camiones 350 todos los días que llevan 2 años de gasolina. Hasta aquí lo dejo para que después sigamos.